Chile, un país tricontinental con más de 4.000 kilómetros de diverso territorio, donde en cada rincón el amanecer tiene un color diferente. Somos un país lleno de contrastes, con un patrimonio material e inmaterial inmenso, inundando nuestra larga franja de tierra, con diversos climas, culturas, bailes, costumbres, paisajes, territorios explorados y otros miles por descubrir. Un patrimonio que pertenece a los 17 millones de habitantes de nuestro país. Estamos mirando hacia el futuro, hacia un Chile renovado, sustentable, globalizado y conectado. Queremos que nos visiten y nos reconozcan en todo el mundo. Que inviertan en un país rico en diversos recursos y demostrar a todo el mundo que estamos preparados para seguir creciendo. Nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales trabajamos día a día por darles el valor a nuestra tierra y a nuestra gente, administrando y gestionando cada metro cuadrado de nuestro patrimonio histórico y natural. Nuestro compromiso es con la gente, con un Chile más desarrollado en turismo, energías renovables, agricultura, industria, educación. Queremos invitarlos a invertir y aportar en este proceso, donde todos somos parte. Y hoy, junto a ustedes, comenzamos a trabajar por ese futuro, un futuro que hay que construir con nuestras propias manos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar con ustedes. Efectivamente, el anuncio de ayer en algunos diarios produjo cierto nivel de impacto, pero bueno, uno no puede controlar lo que aparece siempre en los medios de comunicación. Mi mamá me dijo que aparezco mejor en el diario de lo que soy en persona. Eso me dejó un poquito preocupado, pero más allá de eso se agradece la invitación porque esta es una oportunidad para nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales de dar a conocer lo que estamos haciendo. No mucha gente sabe lo que hace el Ministerio de Bienes Nacionales. No mucha gente sabe que existe un Ministerio de Bienes Nacionales y creo que la repercusión que ha tenido algunas de las políticas públicas que hemos decidido impulsar desde que llegamos al Ministerio merecen esta conversación y además merecen y necesitan de su apoyo. Yo quiero decirlo, aquí hay muchas políticas públicas que estamos intentando implementar, algunos proyectos de ley que están en el Congreso, así que yo recibo la invitación que nos hace el presidente de la Cámara para poder tener ese diálogo tanto en la discusión prelegislativa como luego en la discusión en el Congreso, de los proyectos que están hoy día en trámite o entrando al Congreso. Este ministerio es un ministerio muy social, muy importante, administra el 54% del territorio a nivel nacional, el 54% del territorio es público y eso es una tarea que recibimos desde el día 1 por parte del presidente de la República. No se había hecho un catastro definitivo de qué es fiscal y qué no lo es. Por eso nos abocamos a través de la División de Catastro a desarrollar esa función y hoy día podemos asegurar con total precisión que esos son los números bastante dinámicos porque nosotros vendemos, concesionamos, recibimos propiedades también a través de las herencias vacantes, como les contaré en algunos minutos más, por lo tanto ese número va modificándose periódicamente. Nosotros cuando recibimos el ministerio teníamos un mandato de cumplir con la ley, básicamente este ministerio vende, concesiona, destina, arrienda, y yo tenía la impresión, y me formé la impresión con el paso de las semanas, que tal como he señalado en otras oportunidades, de alguna forma el Ministerio durante muchas décadas se había transformado en un ente receptor de peticiones ciudadanas, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, y finalmente se analizaban en su mérito cada una de las peticiones, y el Ministerio se había transformado en un ente que aprobaba o rechazaba actos administrativos. Había una sucesión de actos administrativos, pero creo que no obedecía a un plan maestro. Y no quiero ser injusto con los funcionarios que llevan más tiempo en el Ministerio, porque obviamente que siempre se pretende tener un plan maestro, una suerte de ordenamiento territorial, pero me formé la impresión rápidamente en el sentido de que eso no existía y le entregamos esa tarea a nuestros Ceremis en todo Chile de detectar cuáles son las ventajas comparativas de cada una de las regiones, simular una oferta o una demanda, como se quiera ver, y de esa forma presentar un paquete que nos permita tener un plan de licitaciones anual presentado frente a la ciudadanía y responder de alguna forma a los requerimientos que tiene en materia de ventajas comparativas cada una de las regiones. Por eso inauguramos lo que denominamos la gestión intencionada, salir a ofrecer el territorio. Alguna vez dije en una entrevista por ahí que tengo la impresión de que el territorio en muchas ocasiones es mejor administrado en manos de las personas que en manos del Estado.
y produjo bastante ruido en el sentido de que quizás queríamos privatizar. No, la verdad es que no es así. Simplemente pensamos que de las 30.000 propiedades que tiene el Ministerio no sacamos nada teniendo las llaves de esas propiedades si esos no están abiertos a proyectos que vayan en beneficio de la ciudadanía. A eso me refería con esa frase. Sigo pensando que el territorio está mejor administrado en manos de las personas y es por eso que, tal como inauguramos un plan de licitaciones el año pasado, lo vamos a volver a hacer este año y aprovecho, por supuesto, invitar a todos quienes nos acompañan a formar parte de ese plan. Quiero contar básicamente lo que hace el Ministerio, lo que hizo el 2018, cuáles son los planes que tenemos pensados para el 2019, para luego en la segunda parte de esta presentación abocarme a lo que nos convoca, que es el estudio, y básicamente contarles lo que estamos haciendo respecto del borde costero en Atacama. Nosotros colaboramos junto a otros ministerios con el plan Impulso a la Araucanía. Ahí tenemos un tema relativo a la regularización de los títulos de dominio. Hay un rezago que recibimos muy importante en relación con eso, y también respecto a la entrega de algunos inmuebles con significación cultural a comunidades indígenas. Estamos trabajando, viajamos permanentemente a la región, obviamente que esto ha tenido sus dificultades, pero vamos a seguir apoyando como ministerio este plan porque creemos profundamente en él. Operación Rescate. Tenemos cerca de 30.000 propiedades en todo Chile y detectamos rápidamente que muchas de esas propiedades o están ocupadas de forma irregular o de forma ilegal. ¿Cuál es la diferencia? Quienes están ocupándolo de forma irregular alguna vez tuvieron un acto administrativo por parte del Ministerio, o tuvieron un arriendo, o tuvieron una concesión, eso expiró en el tiempo y las personas se quedaron ahí. Esas personas están de forma irregular ocupando inmuebles fiscales. En cambio, las que están de forma ilegal son aquellas personas que simplemente se instalaron en un inmueble fiscal sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de acto administrativo. Los podemos asociar a los ocupas con K, y eso obviamente implica un problema muy importante. Por eso lanzamos esta operación Rescate, ya logramos reducir en un 50% las ocupaciones irregulares e ilegales en la región metropolitana. Tenemos problemas importantes, por ejemplo, en la región de Antofagasta, donde no vamos a alcanzar el 2019 a llegar a un 50% de la recuperación de esas propiedades, pero sí esperamos de aquí a fines del próximo año tener el 100% de las propiedades que detectamos como ocupadas de forma irregular o ilegal totalmente recuperadas para el Estado de Chile. Aquí hay mucho dinero, aquí hay mucha superficie y nos parece que es absolutamente ilegal y absolutamente insólito que haya existido durante mucho tiempo una tolerancia a la ocupación. El Estado de Chile durante muchos años ha tenido una tolerancia inadmisible frente a la ocupación, eso terminó y eso es la Operación Rescate. Luego nos juntamos el año pasado con todos los municipios de Chile, están asociados en diferentes agrupaciones, y firmamos un convenio, porque detectamos también que había un tremendo problema respecto de los loteos irregulares. Ustedes probablemente saben de memoria lo que son los loteos irregulares, así que no lo voy a explicar en profundidad, pero el problema para los municipios es que se enteraban de estos loteos una vez que las casas están construidas. Y los municipios están en política pública, y es muy difícil desalojar y desarmar una casa cuando hay personas viviendo ahí. Esa es la realidad. Entonces, modificamos algunos instrumentos legales de forma de permitir que los alcaldes y los municipios, las direcciones de obras municipales, se puedan enterar antes de que se están construyendo y se están vendiendo estos loteos irregulares que desordenan las ciudades, que muchas veces se pretenden instalar en zonas que son de riesgo, no tienen luz, no tienen alcantarillado, no tienen agua, y las personas están totalmente convencidas, a veces de buena fe, que están comprando una propiedad, pero como no se puede por la superficie que están vendiéndole, entre comillas, se hace una cesión de derechos y las personas que compran un inmueble compran un problema. El loteo irregular en Chile es ilegal, hay un tipo penal, se sanciona al loteador irregular, tenemos a muchas personas hoy formalizadas y perseguidas en razón de acciones que ha iniciado el Ministerio y hemos logrado que se vayan moviendo de comunas, de provincias y de regiones y hemos logrado, junto a estadísticas que llevan los alcaldes, disminuir significativamente la proliferación que había existido durante los últimos años en torno a loteos irregulares. Plan de licitaciones 2018, esto lo lanzamos con bombo y platillos el año pasado, lanzamos un total de 179 propiedades de distintas categorías, conservación, inmobiliaria, agricultura, el resguardo del patrimonio, y esto está a disposición de todas las personas. Este año queremos tener un número mucho más importante de propiedades que formen parte de este plan de licitación. Y yo les contaba hace algunos minutos que tenemos cerca de 30.000 propiedades. Obviamente que priorizamos algunas que nos parecen mucho más interesantes y por eso las incluimos en un plan de licitación que presentamos frente a la ciudadanía, pero esto no significa que
estas sean las únicas propiedades, las que forman parte del plan de licitación de cada año, que están sujetas a un proceso de licitación. La verdad es que estamos siempre totalmente abiertos a recibir ofertas por parte de la ciudadanía en relación al desarrollo de proyectos en todo el territorio nacional, por supuesto en lo que tenga que ver con territorio fiscal. Lanzaremos también este plan de licitaciones el 2019, lo vamos a hacer todos los años y nosotros proponemos un objetivo, es decir, le damos una categoría que nosotros hemos detectado como posible, como la más probable, de acuerdo a la vocación territorial que tiene cada lugar, pero estamos totalmente abiertos a que si se detecta otra vocación territorial o se quiere desarrollar otro tipo de proyectos, acudan a nuestras oficinas o a nuestras seremías y presenten el proyecto. Creo en la alianza público-privada, insisto en que creo que el territorio está bien administrado cuando está en manos de las personas y el llamado es a que participen de los procesos que realiza el Ministerio, tanto formales como los que están permanentemente abiertos para la ciudadanía. En Rapa Nui hay cosas muy interesantes que están sucediendo. La administración anterior tomó la decisión de entregar el parque Rapa Nui a una comunidad que se llama Maugenúa. Me parece que esa es una buena política pública. Nosotros como ministerio supervigilamos lo que está ocurriendo allá y estamos permanentemente trabajando con ellos, con la comunidad Maugenúa, en lo que tiene que ver con la delimitación de los límites del parque y la delimitación del parque y con otros aspectos para poder mejorar esa administración que lleva poco tiempo funcionando. Recibí una carpeta en marzo del año pasado relativa a la Torre Villavicencio y se produjo alguna polémica pública también porque ya se la habían asignado y se la había asignado por parte de la administración anterior a muchas fundaciones el uso de esta torre. Pero la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas la había decretado como inviable finalmente esas entregas, ya que tenía serios problemas no estructurales, pero serios problemas que requerían reparación y eso naturalmente que implica una cantidad de recursos importantes y una toma de decisiones en materia de políticas públicas. Por eso decidimos paralizar esas entregas que se habían entregado. Yo me hacía responsable si se producía algún daño o algún proceso relativo a la inseguridad de las personas en ese edificio, así que tomamos la decisión de abrir un proceso para poder hacer partícipe a la gente que le interese poder participar de iniciativas relativas a la Torre Villavicencio y tenemos buenos proyectos que han llegado al Ministerio, así que estamos bastante contentos porque creemos que lo vamos a dar a conocer públicamente dentro de las próximas semanas. También detectamos que en Chile hay 1000 hectáreas utilizadas de forma ilegal para la extracción ilegal de árido. Esto es un problema que especialmente hemos verificado que existe en el norte. Aquí los estamos atacando directamente, trabajando también directamente con el Ministerio Público, de forma que las personas comprendan que la tolerancia, como les decía hace un rato, que existía respecto a la ocupación ilegal en el territorio que es de todos los chilenos, se acabó. Hay muchas personas lucrando de forma ilegal en la extracción ilegal de árido en terrenos fiscales. Eso se acabó y vamos a llegar hasta el final con esta campaña, nos ha ido bastante bien. Por supuesto que está enfocado en los lugares donde esto se produce con más profundidad y tenemos la colaboración del Ministerio Público, ya tenemos varios procesos legales y penales iniciados. Luego hay un proceso muy interesante que tiene que ver con los parques nacionales. El Ministerio es dueño de los parques nacionales, el administrador principal es CONAF y hemos descubierto que hay muchos lugares que, me saco el sombrero por lo que hace la CONAF, pero que no están bien administrados. La CONAF tiene otro giro, no tiene el presupuesto ni el personal suficiente para poder desarrollar esta función y es por eso que estamos pensando en modelos de participación público-privada de manera de entregarle mejor infraestructura a nuestros parques nacionales. Yo creo que son cartas de presentación en todo el mundo, son el jardín de todos los chilenos y creo que están subutilizados de alguna u otra manera. Un solo ejemplo en este punto, Radal Siete Tazas. Ahí son 4.000 hectáreas de parque, 1.000 hectáreas de reserva natural y decidimos concesionar a empresas locales, a la Municipalidad de Molina y a una empresa, un emprendimiento local, 40 hectáreas, es decir, el 1% de la superficie del parque, para dotarlo de infraestructura de servicios, de infraestructura gastronómica y hotelera. Ese es un proceso que se está llevando adelante de forma exitosa. Nos interesa avanzar con otros parques nacionales en la misma línea y la invitación queda abierta. Ahí tenemos dos caminos. Uno es la ley de bosques, que es la ley antigua, y eso lo realiza básicamente la CONAF, y lo otro es la ley de turismo, que nos permite priorizar ciertos parques nacionales y junto al Ministerio de Economía y al Ministerio de Medio Ambiente tomar la decisión de cuáles se priorizan y luego que están priorizados, nosotros como Ministerio redactamos las bases, presentamos las bases públicamente y se inicia el proceso de concesión. Esta es una palabra que provoca algún ruido y cuando lanzamos lo que estábamos haciendo con Radal Siete Tazas, dijeron están privatizando. No tengo ningún problema en tener esa discusión, pero la verdad es que en esta oportunidad estamos concesionando. Aquí no hay un metro cuadrado que se esté privatizando, lo que nos interesa es que tengamos finalmente mejor infraestructura en los parques nacionales, bajo el entendido que son de los parques nacionales más lindos del mundo, y hay dos posturas, la de los conservacionistas quizás un poquito más extremos, y lo digo con mucho respeto,
que a uno le dicen, hagamos esta infraestructura pero fue el parque, hagámosla en las comunas portales, de forma de que se beneficie la economía local, no afectemos el medio ambiente y no afectemos nada dentro de los parques nacionales. Y la otra postura es la que sostiene que esto se puede hacer dentro de los parques en superficies pequeñas, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Siete Tazas. 30 segundos respecto a lo que estamos haciendo en relación con el Moai. Hay un Moai que es el Hoas Hagananaia, me demoré 2 meses en aprenderme el nombre, y está en el British Museum. Es por lejos el Moai más importante para la cultura Rapa Nui. Y si uno cree en la cosmovisión de los pueblos originarios y respetamos a nuestros pueblos originarios, aquí hay uno, y sin duda que nos ha parecido importante que si para ellos es importante que vuelva este líder espiritual, de alguna forma representante de sus ancestros, como gobierno chileno tomamos la decisión de apoyarlos porque no teníamos otra opción que tomar y estamos en conversaciones permanentes con las autoridades del British Museum. Ellos viajan a Rapa Nui dentro de los próximos meses para poder verificar si las condiciones de conservación en la isla permiten este retorno de forma permanente o de forma temporal. Lo veremos más adelante, pero nos ha permitido un diálogo con una isla que además se siente muy lejos del continente. No está físicamente solamente lejos, sino que además se sienten ideológicamente muy lejos nuestro y creo que esto es un punto para poder acercarnos a ellos. Esto es una maravilla, el archipiélago Madre de Dios, que está en la región de Magallanes, y ahí autorizamos y colaboramos con una expedición franco-chilena para el desarrollo de la espeleología. Uno tiene que aprender de todo en esta función. Yo soy solamente abogado, no está muy de moda decir las profesiones, pero esto es el estudio de las cavernas, la espeleología. Y esta expedición ha resultado maravillosa. Estamos postulando por primera vez a un Patrimonio Nacional de la Humanidad de la UNESCO en lo que está ocurriendo en el archipiélago Madre de Dios, junto al Ministerio de las Culturas y a Cancillería, así que estamos muy entusiasmados con eso. Campaña Que No Te Falte Playa, que ha tenido bastante repercusión pública. Las playas en Chile son bienes nacionales de uso público, está definido así en el Código Civil. Esta es una definición que tiene mucho tiempo, no la inventamos nosotros como ministerio, pero no se cumplía en la práctica. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 caminos. Cuando hay un acceso público a la playa, las personas pueden entrar por ahí, por el acceso público. Cuando no lo hay, el intendente, junto a bienes nacionales, es quien tiene que determinar un acceso a ese lugar. Y una vez determinado, tiene que respetarse. ¿Qué pasaba si alguien no lo respetaba? Nada. No había ninguna sanción. Logramos aprobar en enero de este año una sanción, aprobamos en un plazo récord de 2 semanas en el Congreso, para quienes, una vez que está establecido un acceso fijado por el intendente, no lo respeten. Esa es la única modificación que hicimos a la ley. Y ahí esas personas se exponen a una multa de entre 10 y 100 UTM y el doble en caso de reiteración o reincidencia. Yo insisto, tenemos la supervigilancia y el control superior por ley de los bienes nacionales de uso público, vamos a cumplir con la ley y si bien creo que hay un cambio cultural que incorporar, nos parece que esto también tiene que ver con integración social y lo vamos a apoyar porque creo que es una señal positiva y además es dar a cada uno lo suyo según la definición más clásica de justicia. Plan de acción en área legislativa. Tal como lo señalaba el presidente, estamos trabajando en segundo trámite constitucional, es decir, en el Senado, en el proyecto que le entrega a la administración del borde costero, no del borde costero como lo conocen los chilenos, sino que los 80 metros contados desde las más altas mareas. Esos 80 metros hoy día están administrados por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, y gracias a un proyecto de ley que se presentó en la administración 1 del presidente Piñera, la idea es que esto sea administrado por nuestro ministerio. Nosotros tenemos el personal, la vocación territorial, la información, y creo que lo razonable es que si el resto del territorio está en manos del Ministerio de Bienes Nacionales, esta franja de 80 metros, con la colaboración, por supuesto, de la Marina, a través de la cual crearíamos una división del litoral, de aprobarse este proyecto, pasaríamos a administrar esta franja y también las concesiones marítimas. Esto es algo que hemos conversado con el Ministerio de Defensa, con los marinos, y que estamos actualmente tramitando en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que es nuestra comisión que nos corresponde como ministerio, para poder ojalá aprobar durante el primer semestre de este año, o al menos durante este año ya, este régimen de concesiones que le entrega transparencia, le entrega celeridad a un proceso que está administrado hoy día de forma transparente, pero creo que se puede mejorar bastante más. Las concesiones hoy día se demoran muchos años, nosotros a lo más nos demoraríamos meses. Se produce también la posibilidad, o se genera la posibilidad de tener procesos de licitación cuando haya más de un interesado, y hay una serie de beneficios y, por supuesto, totalmente disponible a participar en ese proceso legislativo en el que requerimos insumos y nos gustaría mucho trabajar con ustedes. En 30 segundos, hoy día, si ocurre un desastre natural,
de la ONEMI nos llaman a nosotros, no me llaman a mí, pero llaman a la persona encargada que tenemos en el ministerio, porque centralizamos mucha de la información territorial como ministerio. Y eso lo hacemos gracias a la información que envían otros ministerios de forma voluntaria, pero no de forma obligatoria. Por eso estamos modificando la infraestructura de datos espaciales a través de un proyecto de ley que ingresa las próximas semanas al Congreso para que sea obligatorio por parte de los ministerios enviar esa información a nuestro ministerio, poder consolidar y centralizar en el Ministerio de Bienes Nacionales esa información de forma de atender de mejor manera el día de mañana desastres naturales y también de modelar y poder predecir los resultados de cualquier desastre natural. Nosotros, en Chile, si no hay herederos de una persona y esa persona fallece, el heredero residual, por decirlo de alguna manera, es el Estado. Cuando hay una persona que fallece y existe una herencia vacante, nosotros nos hacemos dueños de esos bienes muebles e inmuebles. Y tenemos la obligación legal de desprendernos de esos bienes en un plazo de 2 años. No siempre se ha hecho eso en el ministerio en el pasado, queremos hacerlo así, pero hay un proyecto de ley muy interesante porque hay todo un mercado en torno a la muerte, hay personas que han presentado decenas y centenares de denuncias en torno a personas que han fallecido sin dejar herederos y creemos que eso debe regularse para que no haya este mercado en torno a la muerte. El tema de los palafitos en Chiloé nos tiene sumamente entusiasmados, los palafitos están entusiasmados, los marinos lo saben muy bien, en terreno de playa. La playa está definida como la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta las más altas mareas. Ese es el terreno en el cual hoy día están situados los palafitos en Chiloé. Entonces, no se le puede entregar título de dominio a esas personas, y eso es lo que ellos quieren. Estamos trabajando por instrucción del presidente Piñera en una solución que obviamente habrá que conversar con el Ministerio de Defensa, de forma que estas personas puedan tener menos precariedad y puedan invertir con más seguridad sobre un terreno que hoy día no es de ellos. Ya les conté respecto a lo que ocurre en relación con la campaña de playas. Presentamos en una semana más también una modificación para que no se pueda impedir la fijación de la ribera. Por ley, y de acuerdo a algunos procesos que han tenido cierta polémica, sobre todo en el verano, le corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales la fijación de las riberas, en los lagos y en los ríos, en la línea de playa, en coordinación con la Marina. Y este es un proyecto de ley que nos va a permitir realizar esa función mucho mejor. Entramos a lo nuestro. En política, uno recibe críticas justas y críticas injustas. Y quienes llevamos un buen tiempo en ello, o quienes tenemos alguna relación con el mundo de las comunicaciones, sabemos que eso ocurre y va a seguir ocurriendo. Tengo la impresión que en materia de lo que estamos haciendo con el borde costero de Atacama, recibimos una crítica justa. ¿Por qué? Y asumo la responsabilidad. Porque creo que no desarrollamos este diálogo, no dimos a conocer lo que queríamos hacer, y eso provocó, obviamente, una discusión a una política pública que creo que tiene más lejos. Creo que esto es al revés de la publicidad engañosa, esto tiene más lejos, pero tiene buen cerca, pero obviamente que desde ese punto de vista me parece que la crítica que se sostuvo en un principio por parte de algunas personas a través de los medios de comunicación, desde cierto punto de vista es justa, porque sin duda que aparece como curioso el poder beneficiar desde la política pública y desde el Estado a personas que se han saltado la fila, si lo decimos en corto y en chileno. ¿Qué queremos hacer? ¿Y por qué queremos hacer esto? En los últimos años se han instalado 6.370, no se preocupen si no ven los números, igual de todas formas vamos a dejar esta presentación, se han instalado en la región de Atacama 6.371 ocupaciones ilegales en el borde costero. No en el borde costero, en la franja de estos 80 metros, sino que en el borde costero, como lo conocen los chilenos, es decir, los sectores cercanos a la playa. 6.371 ocupaciones. Eso implica mucho más personas en 18 lugares físicos, ocupando 370 hectáreas en total. Eso es mucho territorio. Y aquí había, como siempre en la vida, dos posibilidades. Una, no hacer nada, y la otra, hacernos cargo de este problema. Claro, desde el sentido común y desde la academia, y lo digo con mucho respeto, la solución puede plantearse como la más lógica en el sentido de desalojar y desarmar. Vamos y desalojemos y desarmemos esas casas, considerando que en un porcentaje importante no son primera vivienda, y eso es verdad. Pero yo no conozco ningún gobierno que esté en condiciones y que sea capaz de tomar una decisión en el sentido de desalojar y desarmar ese número de ocupaciones ilegales irregulares. Eso no ha ocurrido y eso no va a ocurrir. Si hablamos de realismo político, esa es la realidad. No va a haber un desalojo y un desarme de esa cantidad de ocupaciones en la región de Atacama, y si eso no ocurre, en 4 años más vamos a estar hablando de una cifra probablemente parecida al doble. Vamos a estar hablando de un número mucho más grande, y eso implica que desde nuestro punto de vista como ministerio teníamos que tomar una decisión. Por eso fuimos a conversar con las personas al borde costero en Atacama y decidimos lanzar este plan para entregar una solución habitacional a las personas que están viviendo ahí,
pero la solución habitacional a quienes están viviendo en Atacama es solo parte de la solución, y esto implica un plan más integral que creo que tampoco explicamos muy bien. Por eso agradezco doblemente la posibilidad de referirnos a este tema frente a ustedes, para poder dimensionar lo que está ocurriendo y para poder contarles cuál es el plan integral. ¿Cuáles son los 4 pilares de este plan? Primero, normalizar, lo explicaba recién. Aquí, normalizar vía venta directa, conforme a los criterios predefinidos, criterios que les voy a contar en un par de láminas más adelante, en el sentido de a quiénes definimos y decidimos beneficiar con esta política pública. El 25 de junio del año pasado, si no me equivoco, marcamos una fecha y un corte, en el sentido que le dijimos a las personas en Atacama y en el borde costero de Atacama, las personas que se pretendan instalar de aquí en adelante van a ser desalojadas. Nosotros vamos a conversar, no a regularizar, sino que a conversar con quienes tengan asentamientos antiguos, y ese corte se produjo el 25 de junio del año pasado. Cualquier persona que se haya instalado con posterioridad y que haya intentado o que intente beneficiarse de este proceso que lanza el Ministerio, no va a obtener un título de dominio y va a ser desalojado. Ojalá que nos estén grabando para que esto quede con total certeza de cómo va a ocurrir. El plan de desalojo. No solamente vamos a desalojar a las personas que se hayan instalado con posterioridad al 25 de junio del año pasado, sino que a quienes estén instalados en zonas de riesgo. Ahí creo que hay que sincerar un poco lo que ha ocurrido en Chile, porque si uno analiza la cantidad de propiedades que en el borde costero, en el litoral central, están ubicadas en zona de riesgo, incluso en los primeros 80 metros, creo que nos hemos tapado un ojo de mucho tiempo frente a un problema que existe. Pero a las personas que por supuesto estén en el borde costero técnicamente, en los primeros 80 metros, o que estén en zonas de riesgo, o que estén en zonas de vías proyectadas, a esas personas no les vamos a entregar ni les vamos a abrir esta posibilidad de solución en la región de Atacama. A esas personas las vamos a desalojar. Y físicamente he estado en más de una oportunidad encabezando este proceso de desalojo y desarme que no es simpático, que no es agradable, pero que es absolutamente necesario para que la gente comprenda de que acá no hay un chive libre y no se va a iniciar una política pública que va a beneficiar sin criterios establecidos. En tercer lugar, tomamos la decisión de vender en licitación a personas que, no habiéndose saltado la fila, a personas que no habiéndose instalado en zonas públicas, es decir, en territorio fiscal durante los últimos años, quieran también poder acceder a una vivienda, sea primera o sea segunda vivienda. Eso nos parece que responde a una necesidad desde el punto de vista de la justicia. Si estamos lanzando un plan para poder regularizar a personas que se han instalado en suelo fiscal, es absolutamente inviable que no hagamos lo mismo, al menos en la misma región, con personas que quieran obtener una vivienda o una superficie para instalar una vivienda y que no se hayan instalado antes de forma ilegal o irregular en territorio fiscal. Ese proceso está en desarrollo, lo vamos a lanzar este año y por supuesto lo vamos a dar a conocer públicamente de forma de que las personas puedan transparentemente, a través de licitación, con plena luz de día, participar en este proceso. Si nosotros no concesionamos los sectores del borde costero, esto que vamos a intentar solucionar a través de esta ventana de tiempo que estamos abriendo en estos 3 lugares que son pilotos en la región de Atacama, se va a volver a instalar nuevas personas pensando que en 10, en 20, en 30 años más, algún ministro simpático o algún ministro con mano blanda o algún ministerio o algún gobierno va a tomar la misma decisión y va a volver a regularizar. Por eso vamos a concesionar, no solamente en la región de Atacama, sino que en el borde costero, en el norte en general, donde, que no me reten las otras regiones, pero creo que están las playas más lindas y con mejor potencial turístico de Chile, zonas de forma de que el día de mañana no solamente sea un problema entre privados, sino que la fiscalización le corresponda a los privados. El Estado no fiscaliza bien. Nosotros tenemos un presupuesto asignado, una cantidad de fiscalizadores por seremía, pero sin duda alguna de que si hay un dueño, creo que el mecanismo de fiscalización va a ser mucho más eficiente de forma de impedir que el día de mañana se instalen tomas en el borde costero, asentamientos, como ustedes quieran llamarlo. Creo que el proceso de concesiones para desarrollar cualquier proyecto inmobiliario, turístico, de conservación, todas las anteriores, va a permitir que tengamos menos espacios para que el día de mañana ocurra lo que ha ocurrido durante las últimas décadas en el borde costero de Atacama. Les hablaba recién que este es un proceso objetivo y que hemos definido ciertos criterios para poder entregar y abrir este proceso de regularización en el borde costero de Atacama. Si no alcanzan a leer, se los leo yo. El primero es el reconocimiento de las ocupaciones más antiguas y consolidadas. Acá no estamos regularizando a todos por igual. Hay asentamientos antiguos que funcionan como si fueran comunas, ciudades. Por supuesto que no lo son, no tienen urbanización, no tienen los permisos adecuados, pero esas personas no van a salir. No hay ningún gobierno que los vaya a desalojar. Entonces, o esperamos que esto crezca naturalmente o nos hacemos cargo de esta solución. Optamos por lo segundo. Por eso insisto, creo que es una crítica justa, pero estoy convencido de que es una política pública adecuada.
Fuimos con drones, volamos el territorio y lo que queremos es normalizar el dominio en favor de los ocupantes, es decir, ofrecer ventas directas en favor de los ocupantes organizados. Segundo, dada la falta de urbanización, vamos a establecer la constitución de macrolotes. ¿Cómo funciona esto? Les pedimos, acá estamos hablando de 3 lugares, Rodillo, Barranquilla y Flamenco. Son los 3 lugares que hemos definido en la región de Atacama para abrir esta ventana de tiempo de 15 meses, 12 en el caso de Rodillo y 15 en el caso de Flamenco y Barranquilla. ¿Para qué? Se constituyan personas jurídicas, se constituyan macrolotes, sean capaces de garantizar la urbanización, y esta probablemente es la parte más importante que me interesa que ustedes conozcan. A nadie se le va a entregar un título de dominio en ninguna parte si no es capaz de garantizar la urbanización. El Estado de Chile, el gobierno, el Ministerio de Bienes Nacionales no va a entregar un título de dominio a nadie si no es capaz de garantizar la urbanización. Ustedes están diciendo, es carísima la urbanización, no van a ser capaces de hacerlo. Bueno, los incentivos están puestos en los vecinos. Creo que si uno aplica la teoría de los incentivos, lo hicimos de forma correcta. Si esto no funciona en esta ventana de tiempo de 15 meses, Barranquilla y Flamenco, y 12 meses Rodillo, y 12 meses, porque están constituidas ya las personas jurídicas en Rodillo, se cierra esa ventana de tiempo. Y lo lamento en el alma, pero el proceso se terminó. Yo creo, y le tengo fe, a que esto va a resultar, a que los vecinos llevan tanto tiempo intentando regularizar el lugar donde tienen emplazadas sus viviendas, en muchos casos segunda vivienda, que tienen los incentivos adecuados, tienen además los recursos reunidos para poder garantizar la urbanización frente a la Dirección de Obras Municipales de cada municipio. Si eso no ocurre, el proceso se cierra, no se vuelve a abrir y, por supuesto, volvemos a la lámina inicial, donde lo que hay que hacer frente a situación de asentamientos irregular es desalojar a las personas que están en esa situación. Eso se les dijo a los vecinos. Ellos entienden que están enfrentados a un proceso que tiene plazos y que deben ser cumplidos. Acá no hay una sugerencia, acá no hay una estimación de tiempo, sino que hay plazos que son conocidos por los vecinos, y si esto no funciona, el proceso se va a cerrar y vamos a volver al problema inicial de si desalojamos, desarmamos o no. Y vamos a tener una legitimidad mucho más grande para poder provocar ese proceso de desarme y de desalojo, dado que los vecinos saben que se exponen a esta situación si no cumplen con la garantía de urbanización. Por supuesto, las ocupaciones que se encuentren en zonas de calles o de equipamiento no pueden ser normalizadas, por lo que los ocupantes tendrán que optar a relocalizarse en algunos macrolotes disponibles dentro de cada asentamiento, Rodillo, Flamenco o Barranquilla. Y las ocupaciones, como decía al principio, más precarias y recientes van a ser desalojadas. Esta es una foto, creo que de enero de este año, en la que estamos desarmando una vivienda que está instalada fuera del perímetro que nosotros decidimos, si no me equivoco, Barranquilla. Y eso lo vamos a hacer. Mientras las personas no vean a las autoridades desarmando y desalojando, van a creer que esto es una teoría, esto es una idea, esto es una amenaza, pero esto es una realidad. Antes de entrar a esta conversación, una persona del norte me decía felicitaciones. Hace un par de días fueron a desalojar a unas personas que se habían instalado de forma ilegal. Eso está ocurriendo. Nuestras seremías lo están haciendo, especialmente la de la región de Atacama, y esto va a seguir ocurriendo. Como les decía, decidimos establecer estos perímetros en Flamenco, Rodillo y Barranquilla, que son los asentamientos, algunos de los asentamientos más antiguos, donde hay personas instaladas hace muchas décadas y donde hay un problema que no se va a solucionar solo. Aquí no se va a solucionar con ley de gravedad, aquí no se va a solucionar por osmosis. Esto requiere una política pública y habían dos posibilidades: o desalojar, ningún gobierno estaba dispuesto a eso, o conversar con los vecinos, que es lo que estamos haciendo y abriendo esta ventana de tiempo. Información respecto a Flamenco. Es una localidad ubicada a 30 kilómetros al sur de Chañaral y aproximadamente a 130 kilómetros al norte de Copiapó. Cuenta con un seccional aprobado en 2005. Esto no lo van a ver, se los dejo. Rodillo, 82 kilómetros al norte de Copiapó y 8 kilómetros al norte de Caldera. Están divididas en 5 macrolotes actualmente enrolados. Y se plantea ampliar la superficie de la ocupación hacia el norte con la intención de contar con terrenos disponibles para la oferta. Aquí se cuenta con plan regulador comunal. Barranquilla es una localidad ubicada a 92 kilómetros de Copiapó y a 70 kilómetros de Caldera. Presenta dos grandes ocupaciones separadas por una playa, una al norte más antigua y otra más reciente que está al sur. Y se plantean macrolotes para normalización y macrolotes para una nueva oferta. Yo invito a todas las personas que están presentes y a quienes nos estén siguiendo a través de las distintas plataformas a que participen de este proceso. Yo insisto en que creo que se pudo haber hecho mejor este proceso. Este es un proceso que está en desarrollo, es una noticia en desarrollo, como dice por ahí un canal. Esta ventana de tiempo está abierta durante el año 2019, los vecinos se están activando, nos está yendo bastante bien, están cumpliendo con los plazos y esto es algo en lo que nos gustaría recibir insumos de parte de ustedes para no equivocarnos. Esto se ha intentado con éxito en otras oportunidades en el pasado, también
han ocurrido fracasos en procesos similares, pero nos interesaba y nos interesa entregar esta oportunidad a los vecinos porque creo que también hablamos de integración social cuando le entregamos una oportunidad no únicamente a quienes se han estado a la fila, porque entiendo que esa señal como política pública no es correcta, pero sí a las personas que quieran obtener una segunda vivienda en las playas que, reitero en mi opinión, son las más lindas de Chile y las que tienen un potencial turístico más relevante. Vamos a lanzar dentro de los próximos meses, con esto termino, el plan de licitaciones 2019. Esperamos tener un número muy superior a las 179 propiedades que ofrecimos en licitación el 2018 y esperamos contar con su apoyo. Esperamos tener este diálogo de forma permanente y espero haber contribuido a entregar algunos insumos para aclarar lo que estamos haciendo como ministerio en el borde costero. Muchas gracias.